Mai compuche peumanien comel calemun tache a peñelu tufachi deo tufachi cápsula incheta Cristiamilla Curiñán Copiñén cheta trabajador social ka feula mentualo tañi de que suan buen caso un gomeo tamun come hace más fiel. Bueno, me presento a toda la gente que está viendo esta cápsula de interculturalidad primeramente. Mi nombre es Cristian Milla Curiñanco. Yo soy el docente que estará presentando, haciendo esta presentación acerca de la importancia, o mejor dicho, el concepto de interculturalidad. En ese sentido me he dado la libertad de hablar primeramente mi idioma nativo, que es el mapuzungún, que probablemente gran parte de ustedes no lo hayan entendido, ¿ya? Y si lo entendieron, eso habla muy bien respecto al bagaje cultural que puedan tener principalmente en los pueblos originarios presentes en el territorio nacional. ¿Cuál es la importancia de esto? Que vamos, como vamos a ir viendo, tiene que ver también con la validación de prácticas culturales, que está muy presente en el concepto de interculturalidad, y por lo tanto también tiene que ver con elementos de subjetividad, de identidades que están presentes al momento de enunciar algo, ¿ya? Yo soy trabajador social de profesión con magíster en trabajo social, centrado principalmente en la parte de investigación y, e intervención social. En este caso yo he trabajado más lo que tiene que ver con pueblo indígena, desde ese rango más de experto temático, pero también, y para abordar dicha temática, mis marcos teóricos tienen mucho que ver con los elementos que vamos a ir viendo ahora. Entonces, inicialmente, vamos, en esta presentación uno tiene que aclarar ciertos conflictos de intereses como trabajador social en el área más profesional, tanto académica también. Me he dedicado más a la perspectiva más de descolonización como una práctica de orden político en relación a lo que son las temáticas de cultura y por lo tanto tiene que ver mucho desde ahí mi experticia. Ya también el abordaje que voy a tener con este tema tiene que ver más desde las ciencias sociales pero siempre tratando de situarlos como en elementos comunes, más entendiendo el tema de lo social como esta idea de los vínculos que se establecen entre individuos, como también entre individuos e instituciones y viceversa. ¿Ya? Permiso. El objetivo del aprendizaje de esta clase o de esta cátedra tiene que ver con reconocer el concepto de interculturalidad, es decir, que ustedes distingan qué se entiende por interculturalidad, como también qué desafío implica principalmente un contexto latinoamericano. Contexto latinoamericano situado en Chile, no vamos a profundizar mucho, pero teniendo presente cómo estos elementos de interculturalidad hacen mucho más mayor eco en un espacio como Latinoamérica, donde tenemos una situación bastante compleja en cuanto a los procesos de colonialización y colonialidad, ¿ya? La ruta de aprendizaje en esta primera parte tiene que ver con el concepto de cultura, viéndolo principalmente desde Cuché, los enfoques que abordan la problemática de cultura y ética e interculturalidad, que es lo que verán en la siguiente cápsula. ¿Ya? En este caso, el tema de interculturalidad y ética lo van a ver en un texto que les voy a dejar alrededor de 5 páginas, por lo tanto estas grabaciones duran cada una 20 minutos. En esta primera parte vamos a ver más la parte conceptual de lo que es cultura, la parte conceptual de lo que implica el tema de interculturalidad. Y en la siguiente cápsula vamos a estar viendo lo que es la ética de interculturalidad y cómo se aplica esto en un contexto latinoamericano y principalmente en el contexto de salud, como es lo que plantea el texto que ustedes tienen que leer. Entonces, permiso. Hay elementos que hay que informar. Voy a estar disponible a sus consultas, dudas, ya sea en cuanto a los contenidos que se vean acá, como también disposición a si ustedes quieren abordar más la temática.
pueden escribirme para solicitar bibliografía, siempre es bienvenida ese tipo de solicitudes y por lo general trato de atenderlas porque es importante la difusión del conocimiento, principalmente en estas temáticas. Ya. Esta cápsula va a ser evaluada por un elemento estándar. Tengo entendido que son alrededor de dos preguntas, solamente dos preguntas que tienen que ver con el tema de el concepto de interculturalidad y el tema de lo ético y aplicarlo principalmente para su reflexión. He utilizado algunas imágenes de referencia que, bueno, acá dice web Educrea, pero en general son imágenes de Google que uno va sacando. Ya, partamos entonces con lo inicial. Tengo acá mi cronómetro para no pasarme. Tengo entendido que ustedes tienen cierta cantidad de tiempo. Ya, el concepto de cultura. Inicialmente el concepto de cultura era algo más propio de los elementos de la antropología y que en las ciencias sociales que se preocupan fuertemente de los vínculos que establecemos, ya sea cómo yo me relaciono con un otro, cómo yo me relaciono con un otro que tiene diferentes prácticas culturales, como también cómo yo me relaciono con las instituciones y cómo me relaciono entre individuos que suponemos ser pares. Entonces, siguiendo un poco a Montiel y a Couchet, durante los 80 empieza a emerger fuertemente estos debates, principalmente en lo que es la bibliografía anglosajona, parte de Canadá, ¿cierto? Que tiene que ver fuertemente con la idea del giro cultural. Y el giro cultural lo que va a plantear es que para entender las sociedades es importante entender desde dónde constituyen los significados de dichas sociedades. Y desde aquello, entender que entonces dichos significados tienen una variable que es de orden cultural. ¿Ya? Escuché al revisar el concepto de cultura, entiende que tiene que ver con las acciones que realizan los individuos en dos grandes corrientes inicialmente. ¿Cierto? Una corriente que tiene que ver con la cultura como algo que es propio del cultivo, de cultivarse, de acceder a espacios eh, culturales, como se les llama tradicionalmente, pero tiene que ver con el consumo del arte, ¿ya? Y eso se entendería como un individuo cultural. Y por otra parte, otra corriente que tiene que ver con que la cultura no tiene que ver tanto con eso, sino que tiene que ver más con los procesos reflexivos y va a despreciar de alguna forma esta otra mirada cultural que tiene que ver más con el consumo de práctica o en este caso, de prácticas artísticas. En este sentido, empieza a haber como una idea dominante acerca de que la cultura proviene y tiene una idea fuertemente lineal, y esto es lo que va a pesar en la idea etnológica, principalmente desde las dos escuelas centrales, desde las que se va entendiendo la cultura, que son la mirada taylorista que se le dice, que es como la mirada clásica o incluso dominante que está orientada a entender que las culturas son estados sociales. Es decir, cuando se habla lo típico que nosotros vimos en el colegio, en las escuelas, donde nos dicen que ciertas culturas dejaron a cierto estado de desarrollo, ¿ya? En este sentido, un desarrollo más industrial, ¿cierto? Y por lo tanto, esta perspectiva plantearía que todas las culturas van hacia la misma idea, hacia la misma idea de progreso, y mismo proceso de industrialización, de acumulación de capital, etcétera. Sin embargo, eso resulta falso porque hasta el día de hoy nosotros podemos ver que esa idea permitió ciertas prácticas de saqueo, incluso con los procesos de colonización, y que lamentablemente no logró tampoco hacerle sentido a varios grupos. Hasta el día de hoy tenemos grupos étnicos, ¿cierto? Grupos que desde su cultura valoran la idea del cultivo por sobre el extractivismo, no solamente por la necesidad de capacidad de producción, sino porque tienen una idea respecto a cómo se entiende la tierra y cómo se trabaja la tierra. Por lo tanto, estas ideas van a ser contrapuestas desde la lógica de Boas, que es otro autor que desde la antropología va a mirar fuertemente la idea del relativismo cultural, que va a plantear no es que tengamos que pensar que una cultura esté por debajo de la otra,
y que va a avanzar hacia ese estado, porque probablemente ese grupo no tenga el mismo interés, no comparta el mismo proyecto social orientado a la constitución de un tipo de sociedad en un estado determinado en el sentido de generar una industrialización. Por lo tanto, vos vas a plantear que para entender una cultura hay que entenderlo desde sus propias prácticas, desde sus propios significados, y que esos significados pueden diferir a otras culturas que pueden ser dominantes o dominadas, ¿ya? Desde acá emerge todo lo que son los estudios etnográficos, que la etnografía es cuando uno entiende ciertas prácticas que tienen los individuos y que esas prácticas tienen sentido en sus contextos culturales. Nosotros lo podemos ver acá, por ejemplo, estamos en este contexto de fiestas de patria, donde la gente se reúne y conlleva un conjunto de actividades, ya sea los juegos típicos, los bailes típicos, etcétera, pero que esos bailes típicos son típicos en este territorio, son válidos en este espacio y tienen una valorización diferente a la que pudieran tener en un contexto anglosajón. Y esto nos va a permitir entonces hablar que no existe una sola cultura, sino que van a existir varias culturas. Entonces, esto es lo primero que hay que entender, que culturalmente no tenemos una única cultura, no existe una cultura universal, sino que vamos a tener diferentes culturas y como tal la cultura va a tener que ver con el proyecto social, es decir, hacia dónde queremos constituirnos como individuo, individua en comunidad, eh, y un conjunto de prácticas que tienen sentido en ese espacio determinado. Por lo tanto, esto nos va a ampliar un problema para nosotros los cientistas sociales en general, que tiene que ver entonces cómo tenemos que entender a las culturas, cómo podemos validar esto y también entender qué problemáticas, qué consecuencias tuvo esta idea más taylorista de tratar de imponer un avance a las culturas. Nosotros vamos a tener como el peso de lo que plantea un poco Foucault en la idea de que somos profesiones modernas, que plantea que las profesiones modernas son ideas desde lo racional, que es propio de Occidente, pero una racionalidad, mejor dicho, que proviene de Occidente, donde los individuos toman acciones que tienen un porqué y esas acciones de alguna forma están orientadas a su bienestar. Sin embargo, ese bienestar siempre es individual, por lo tanto, bienestar de orden colectivo pasando a ser una lógica irracional y por lo tanto chocar con los planteamientos clásicos de la modernidad. Y esta modernidad tiene una tradición positivista, descriptiva, donde supone que los elementos científicos van a mirar de manera objetiva cada grupo, ¿ya? Y acá vamos a tener el problema de lo que va a plantear Taylor, que muchas veces las lecturas que se realizaron de ciertos grupos, y que también lo tenemos un poco integrado por la formación del colegio, van a carecer de una comprensión del otro y por lo tanto van a plantearles estados sociales, van a plantearles una proyección social que no es propia de estos grupos. Y tiene que ver con que el problema del positivismo clásico tiene todas estas situaciones que aparecen acá, ¿ya? Que es algo que voy a explicar brevemente, que tiene que ver con que finalmente acá está el rinoceronte, ¿cierto? Que supone que puede representar parte de la realidad, pero siempre hay un elemento subjetivo en su vida. Subjetividad no entendida en cuanto a lo que él piensa, así como en su profundo de su ser, sino en que en cuanto a sus condiciones históricas que le permiten producir sentido en relación a algo. Entonces, acá tenemos que está marcado por su corporalidad, ya en el sentido de que hay un libro, por ejemplo, de Peter Berke, que habla acerca de cómo la historia del cuerpo también limita ciertos parámetros de cómo entendemos la realidad. Acá él, por ejemplo, hace una imagen o crea una imagen, en este caso, de la naturaleza, pero siempre marcado por su cuerno, que sería como el sesgo que tenemos todos los profesionales. Y ese es el problema del positivismo, ¿cierto? El clásico, que tiene esta idea de que podemos llegar a la objetividad. También hay una capacidad técnica, disposición de materiales,
Y muchas veces lo que uno hace y lo que uno lee es una parte, una representación de la realidad, y por lo tanto podríamos haber leído representaciones de lo que es la cultura, que está más sentada en el hábitus de quienes lo han escrito. Ejemplo claro, por ejemplo, es Villalobos, ¿cierto? Que lee, por ejemplo, las culturas indígenas como bárbaros, siempre desde su posición, en este caso más de educación occidental, y la que se presenta en este caso como lo válido, mientras que lo demás pasa a ser algo negado. Y eso va a ser un problema. Ya acá dice que siempre está representando lo que es su hábito, su cotidianidad, y que podría tender el individuo a ver al otro, en este caso, como algo inválido, en el sentido de que no cumple con los estándares propios de lo que ha ido viendo. Entonces ustedes, como estudiantes, probablemente también les pase esto en los dispositivos de atención, en los cuales puedan tener un poco de desencuentro con los usuarios, usuarias, en los cuales ustedes traten de imponer o traten de pensar que existe una forma de comportamiento. Entonces, como yo les comentaba, acá dice que el debate principalmente aparece en dos posturas iniciales, que es un multiculturalismo liberal y otro una interculturalidad crítica. Ya hay varios más, interculturalidad, transculturalidad, ¿cierto? Pero nos vamos a quedar con estas tres primeras, ahí les voy a ir explicando, que son ideas que emergen en Canadá, donde uno de los grandes autores que siempre está presente en esta idea de la diversidad cultural y que el problema que implica es cuáles son los grupos que tenemos que considerar como diferentes. En este caso, Kimlicka va a tener una perspectiva de multiculturalidad que significa que existen diferentes culturas, ¿ya? Y estas culturas conviven. Por lo tanto, hay que entender estas culturas, cómo se ordenan. Sin embargo, esta cultura de perspectiva cultural, que va a ser calificada como multiculturalismo liberal, en el sentido del concepto liberal, como lo plantearía en este caso la perspectiva más crítica, de entender que invisibiliza también que hay ciertas condiciones históricas que marcan la valorización de una cultura en relación a otra. Y por lo tanto, este multiculturalismo liberal estaría un poco al debe de hacer visibles las diferencias históricas que hay entre las diferentes culturas. Por lo tanto, acá dice que el multiculturalismo, tal como lo plantea Martínez y Antileo, no está mirando muchas veces las relaciones, los conflictos que existen entre culturas, ¿ya? Y que son conflictos históricos, etcétera. Incluso Fanon, que en su obra más clásica, Los Condenados de la Tierra, ¿cierto? Tiene que ver mucho con esta idea de la idea de cómo la diferencia, en este caso la diferencia entendiendo la alteridad u otras culturas, son integradas a los sistemas sociales con una necesidad más de producción, de servir a la modernización, al proceso de modernización. Acá siempre uno representa esta idea del viaje a la luna de Georges Méliès, que representa un poco esta idea del encuentro con el otro, ¿cierto? Con un otro que es diferente y que es diferente no tanto en las partes corporales, sino por un tema de prácticas culturales y valorización. Entonces la interculturalidad a diferencia del multiculturalismo, se va a centrar en la problemática de lo relacional, es decir, cuáles son las valorizaciones simbólicas y materiales que existen entre los diferentes grupos según su etnicidad, tendiendo la etnia como este conjunto de prácticas culturales e históricas donde va a haber que van a existir conflictos, porque siempre va a haber algunos grupos en los cuales van a ser representados o van a ser negados sus prácticas y vistas como aquello lo que se opondría a la civilización. Acá Yanes, cuando habla acerca de los procesos de intervención social, de cómo las visitadoras sociales llegan a los espacios populares, chocan muchas veces con esta idea de normalizar al otro que comparte en este caso una cultura popular, ¿ya? Entonces es siempre esta idea de la dialéctica entre barbarie y civilización, los civilizados en relación a aquellos que se oponen a la civilización, que serían los bárbaros, y civilización contemporánea, moderna, que apunta un poco a los procesos de industrialización,
va a dejar en la barbarie a todos los pueblos indígenas, a los grupos que no están en una lógica de industrialización. E incluso se les van a hacer representaciones como lo es Ogún Pato, ¿cierto? Donde en este caso Ogún representa al bárbaro, en el sentido de que ocupa la fuerza, hay una representación histórica, Raurich lo llama la exhumación de lo premoderno, como aquello que está fuera de lo contemporáneo, mientras que Mampato vendría a ser la parte civilizada, ¿ya? La parte que tiene un poco la lógica del razonamiento, la lógica em, de la modernidad. Si lo viéramos esto, Ogu y Mampato, desde la lógica del multiculturalismo, nos centraríamos en que conviven, en que existen diferentes miradas. Sin embargo, desde la interculturalidad tendríamos que preguntarnos cómo se valoriza a Ogu en relación a Mampato, cómo se dan roles más específicos para uno que para el otro, cómo se le permite a uno ser violento en relación al otro que no se le permite ser violento. Hay otras apuestas de interculturalidad crítica que van a indicar que para poder apostar a este reconocimiento hay que un poco nivelar la balanza, hay que avanzar un poco en reconocimiento que sea de orden horizontal, simétrico, donde los grupos estén en igualdad de posición y que esta igualdad de posición signifique también el encuentro y una práctica política, es decir, resolver el problema del poder, como diría Dussel, acerca de cómo nos ordenamos como sociedad. Catherine Walsh le llama a esto interculturalidad crítica, que principalmente siguiendo los movimientos indígenas ecuatorianos durante los 90 que ocupan este concepto, tratando de validar un poco esta lógica de bottom-up, de generar teorías desde abajo, desde las categorías conceptuales que emergen los mismos individuos que están insertos ahí. Entonces, la interculturalidad, para que les quede bien claro, quienes estén viendo esto, va a implicar mirar esta idea de cómo se relacionan las culturas, hacerse cargo de los problemas históricos que han generado estas relaciones, ya sea discriminación, despojo, empobrecimiento, van a ser materias de debate desde la interculturalidad. Y van a tensionar lo que es el concepto de modernidad, que la modernidad, como gran parte de ustedes saben, emerge en el siglo XV fuertemente con esta idea de el razonamiento occidental, donde la modernidad un poco tiene que ver con pasar de un pensamiento teológico a un pensamiento moderno, es decir, entender que la realidad no se sostiene en creencias, en este caso basadas en religiosidades, sino que la realidad se puede entender, se puede comprender. ¿Cuál es el problema de eso? Es que esto devino también en una lógica eurocentrista, donde el conocimiento solamente es lo que viene de Europa, dio paso a la colonización, que el proceso que todos ya saben, ¿ya? Y el colonialismo, colonialidad, que vendría a ser toda esta ideología, en el sentido negativo, de suponer que el pensamiento occidental está por sobre los saberes, en este caso latinoamericanos. Dussel va a tratar de ver que es importante develar esto, al igual que Mignolo precisamente, que esta contradicción de la modernidad. Porque finalmente los individuos van a seguir resistiéndose en sus identidades. Acá está el caso, por ejemplo, del Machi Celestino Córdoba, que uno podría decir, bueno, los chamanes aún siguen existiendo, ¿cierto? Y qué más irracional que viéndolo desde lógicas occidentales que los chamanes, porque los chamanes son un cuerpo que está ocupado por dos espíritus, por una parte el del chamán y por un espíritu que viene de afuera y lo controla, por lo menos así en la idea mapuche. Y en este caso también está asociado a condiciones que debiera tener, ¿ya? Condiciones como por ejemplo el acceso a su rehue, que es lo que reclamaba en este caso este machi, para poder ir y renovar energía, porque el rehue es un tótem que para él, en este caso, es súper importante como machi. Acá podemos ver que esto no tendría una lógica muy racional si lo vemos desde ojos occidentales, ¿cierto? E incluso lo podríamos juzgar, etcétera. Pero siguiendo desde una lógica intercultural, tenemos que hacernos cargo de aquello porque aquí estamos encontrándonos con otras prácticas culturales, otras valorizaciones,
¿ya? Una vez alguien decía, bueno, si estuviera cuando detienen a un cura, el cura puede ir con su Biblia a la cárcel, pero en este caso un machi no puede llegar con su cultrún, que sería el tambor que siempre simbolizan, a la cárcel, siendo que viéndolo desde su cada cultura, la Biblia en este caso es algo súper importante para el cura, como lo es un cultrún para el machi. La propuesta política desde esta idea de interculturalidad crítica es la idea de descolonización, que un poco hay varios autores como Buenaventura de Sousa, Dussel, que van a plantear ciertos horizontes de pensar una nueva modernidad, una nueva idea de relación en base a una idea racional de grupo, pero que en este caso los grupos ya que están organizados, ya sean indígenas o no indígenas, que plantean otras formas de concebir la realidad social a través de diferentes otros sistemas, no necesariamente el capitalismo, e incluso otro tipo de sociedades no estadocéntricas. Y desde la academia lo podemos ver como la importancia de generar conocimiento desde las lógicas indígenas o desde otras lógicas, desde otras formas de producción de saberes. Por ejemplo, acá hay una práctica de descolonización que realizó un machi estudiante de agronomía en la UFRO, donde él investigaba los efectos del cultrún, ¿cierto? Y un poco hizo esta idea de ecología de saberes, donde utilizó los elementos propios de la academia, como el registro, el, el método científico y a la vez que implicó también una práctica indígena como es la importancia de tocar música a los Lahuen, en este caso a las hierbas, ¿ya? Entonces, para resumir, y no alargarme más, disculpen, la modernidad plantea una racionalidad occidental donde se plantea una sola forma de conocer el mundo y eso choca con estas otras lógicas. Hay un giro que implica reconocer las diferentes culturas, principalmente a partir del siglo XIX más fuertemente. Esto nos lleva a ideas de multiculturalismo, de reconocer que existen otras culturas, de interculturalidad, de problematizar estas relaciones entre culturas y finalmente propuestas más de orden político como la interculturalidad crítica y la descolonización, ¿cierto? Hay diferentes enfoques, por ejemplo, las competencias culturales, cross-cultural, que son propias de los países anglosajones, donde la importancia es que los profesionales de los dispositivos aprendan, por ejemplo, a utilizar los idiomas de los diferentes usuarios, aprendan a la importancia de ciertas prácticas culturales, ya sea un tipo de saludo, etcétera, y que va a ser más propio del multiculturalismo, ¿ya? Porque a diferencia de lo que planteamos que era, que son las acciones afirmativas consideran esto y a la misma vez la reparación histórica de lo que han sido las dinámicas entre instituciones y sujetos. En este caso, ella se centra fuertemente en la población afro y en la población de mujeres indígenas, en cuanto a cómo se ha discriminado históricamente a esos grupos. Entonces ahí hay un tema de interculturalidad porque implica acciones mucho más amplias, ya no es solamente la capacitación de saber cómo me relaciono con el otro, sino que también entender al otro, sus prácticas y también sus condiciones históricas. Y por lo tanto, cómo esas condiciones históricas han marcado su relación con otras culturas. Hasta acá esta presentación. Disculpen que me haya pasado, llevo 28 minutos hablando. Les dejo acá la lectura a realizar. Son páginas de la 184 a la 189 del documento de Aguayo y Aguilera y que contiene la parte de los conflictos éticos morales y hasta las metas sanitarias. Ese punto no lo leen, entonces como la mitad de la página 189. Y lo mismo que en la 184, parten desde los conflictos éticos morales. Esta es la bibliografía utilizada en esta presentación, así que muchas gracias. Hasta acá esta cápsula. Y los dejo con las lecturas.